Buenos días, todólogos y todólogas del infinito. ¿Cómo estamos? Bueno, esta es una idea que vamos a llevar a cabo, un experimento. No sé si durará infinito, no sé si durará un segundo, pero la idea es un poco compartir reflexiones y conocimientos sobre todo lo que existe, ha existido y puede existir. Y vamos a empezar el capítulo de hoy, el primer capítulo de temporada, con una reflexión, que es el in-guión finito. El in-guión finito está expresado en un lenguaje llamado el lenguaje cuántico, denominado así por varias razones. Primero, porque comprende comportamiento cuántico, comparte propiedades cuánticas. ¿Qué son las propiedades cuánticas en este caso? La superposición de estados, más de un estado a la vez. El in-guión finito significa que algo puede ser tanto infinito como finito a la vez. Es decir, no siempre es infinito y finito a la vez, ¿no? Eternos pero mortales, paradójicamente, infinitos y finitos a la vez. Pero puede serlo. ¿Qué pasa? Que la superposición, además de ser ambos términos a la vez, además de suponer una ambivalencia, dos valores simultáneamente, también puede ser solo uno de los dos valores, o finito o infinito. Esto sería algo absoluto, ¿no? O uno u otro. ¿Y qué pasa con esta superposición? Que aparte, además de o infinito o finito absolutamente, o ambas simultáneamente ambivalencia, finito e infinito, las dos eternos, inmortales, puede ser ninguna de las dos también. ¿Por qué puede ser ninguna de las dos? Porque a lo mejor en nuestro idioma no existen dichos conceptos. En nuestro idioma, por ejemplo, sí existen, pero igual hablamos otro idioma en el que lo finito y lo infinito abarcan el mismo término, o son términos que no existen en ese idioma. Por lo tanto, la superposición puede ser tanto valores como de cero, ninguno, como uno de los dos, como los dos a la vez. Vale. ¿Por qué infinito? ¿Por qué in-guión finito? Pues porque en nuestro idioma sí existe y los conceptos de infinito y finito pueden ser pues simultáneos, ¿no? Ya iremos viendo por qué. Pero en este caso hay una frase que hemos dicho al principio que lo define muy bien y muy precisamente, ¿no? Tanto eternos como mortales. Esto enlazaría con la idea de reencarnación o transformación. Sí, empezamos fuerte, todólogos y todólogas. Esa es la idea también, ¿no? Un poco ver varios puntos de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, la reencarnación-transformación en nuestra sociedad occidental parece algo de fantasía, ¿no? Parece algo de película, parece algo muy lejano, parece algo imposible absolutamente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver el panorama como que solo hay una vida y punto. Y ya está. Claro, si no recordamos otra cosa, pues sobre todo la cultura, ¿no? Que es lo que fomenta. Porque, bueno, puede haber gente que sí recuerde otras vidas, incluso todas, infinitas, pero no lo diga debido a la aceptabilidad social que hay, ¿no? A lo que es común y, sobre todo, cómo se recibe este tipo de ideas en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay sociedades dentro del planeta que conviven ya con esta idea dándola por hecho, ¿no? Como puede ser la sociedad de la India, que no hindú, que es la religión, porque la India puede ser mucho más extensa que solo la religión hindú, ¿no? Entonces, ¿cómo se viviría en una sociedad dando por hecho que reencarnamos infinitamente? A mí, aparte de decir reencarnación, me gusta llamarlo también transformación, ¿no? Porque no solo reencarnar puede inducir, ¿no?, a pensar que reencarnamos o encarnamos solamente, ¿no? En carne. Y no, la idea no es solo encarnar en carne, ¿no? En un cuerpo humano. Hemos tenido la suerte o la desgracia, o ambas a la vez, dependiendo, ¿no?, de haber encarnado en esta vida en un cuerpo humano, ¿no?
pero podríamos haber encarnado en cualquier otra cosa. Nos ha tocado la lotería de la vida y este ha sido el resultado, ¿no? Pero ¿por qué no podríamos haber sido otra cosa como una mosca o un perro? Incluso algo inanimado, ¿no? Como una piedra, que no seamos conscientes, ¿no? O un coche. Al final no es algo consciente, no es algo que está despierto, ¿no? Que tiene conciencia, es consciente de sí mismo y de todo lo que le rodea. Pero sí que es verdad que es algo que existe. Es como cuando nosotros estamos dormidos, ahí es como si fuéramos una piedra, ¿no? Cuando no soñamos, claro. Realmente somos una piedra hasta que nos volvemos a despertar, ¿no? Hasta que volvemos a volver a la consciencia. Entonces, ¿cómo se viviría una vida como los indios, ¿no? Los indios asiáticos, creyendo o sabiendo, dependiendo del contexto y de la cultura, que tenemos infinitas vidas, o hemos tenido infinitas vidas y vamos a tenerlas, que hemos vivido todo absolutamente y que lo vamos a vivir todo, ¿no? Nos vamos a transformar eternamente en todo, igual que nos hemos transformado eternamente en todo, ¿no? Esto partiría de la base de que el tiempo puede ser eterno, así como el espacio también. Pero bueno, esos son temas que ya iremos profundizando más adelante, ¿no? ¿Cómo se viviría considerando que tenemos infinitas vidas? Pues básicamente todo, absolutamente todo podría ser posible. Cualquier vida, cualquier tipo de vida, ¿no? La vida dejaría de ser algo limitado, algo realista, entre comillas, ¿no? Como lo que estamos acostumbrados ahora, y sería más infinitamente posibilista, en el sentido de que todo sería infinitamente posible. Y la vida pasaría a ser algo así como... tendría como los límites de los sueños, ¿no? En los sueños, la peculiaridad que existe, ¿no? Es que los límites no están definidos, como puede ser en este tipo de realidad en el que nos encontramos ahora, en esta dimensión espacio-temporal, ¿no? Una dimensión en la que todo parece que lo posible y lo imposible está muy claro, que no tiene vuelta, no tiene otra vuelta, ¿no? No tiene otra posibilidad. Pero bueno, lo posible y lo imposible no es algo estático, ¿no? Es algo que ha cambiado durante toda la historia de la humanidad y seguirá cambiando, ¿no? Básicamente, por ejemplo, hemos vuelto posible volar por los aires, ya sea en aviones o con otro tipo de dispositivos, como puede ser un jetpack o un cohete, ¿no? También conducimos coches y motos, además de bicicletas, que puede ser algo más simple, pero también es un mecanismo que si dependiera de mí personalmente, pues no existirían tantos como existen actualmente, ¿no? Ese es otro tema que podríamos tocar más adelante, que es las herencias que hemos tenido de otras personas, ¿no? Y las rentas de las que vivimos. Porque si dependiera de nosotros, pues quizás no viviríamos en una casa, ¿no? O no tendríamos algo tan básico como un colchón. Bueno, básico según para quienes, ¿no? O un techo, o un grifo siquiera, ¿no? O algo tan sencillo como un mechero, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, continuemos un poco con el tema de la reencarnación-transformación, ¿no? ¿Qué pasa? Que los sueños y la realidad actual, ¿no? Dentro de lo posible y lo imposible, que hemos quedado ya... creo que ha quedado suficientemente claro que no es algo estático, aunque a veces lo parezca. Puede ser algo muy dinámico, hasta límites insospechados. Porque eso es algo que no sabemos de la ciencia a ciencia cierta, ¿no? Nunca mejor dicho. No sabemos cuáles pueden ser sus límites. Realmente sus límites podrían ser infinitos, ¿no? No tener límites algunos. Puede haber límites, pero puede no haberlos también a la vez, ¿no? Otra paradoja. Algo que la ciencia actual, las paradojas, se empeñan en eliminar y sobre todo en no tenerlas en cuenta como si no fueran algo real ni posible, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante, sobre todo yo creo que estamos viendo ya en directo que pueden tener mucho más sentido del que a la ciencia le gustaría actualmente, ¿no? Como el infinito, ¿no? Que es algo que parece solo algo matemático, pero vamos a ver que puede ser algo muy real, ¿no? Sobre todo el in-guión finito. Superposición cuántica, recordemos, lenguaje cuántico. Por cierto,
para profundizar en este tipo de conceptos, os recomiendo otro de mis canales llamado Cosmología del In-Finito. Me encontraréis en YouTube, en TikTok y en Facebook. Y ahí hablamos un poco de este tipo de temas. Queda poco ya para terminar el proyecto, porque es un proyecto que va a ser finito, efectivamente, pero bueno, digamos que va a ser como una especie de curso, ¿no? Ya iremos viendo, me queda poco para terminarlo, pero os lo recomiendo si queréis profundizar en este tipo de términos y de temas. Son casi 500 vídeos, llevo varios meses trabajando en ello y la verdad que muy satisfecho con los resultados, más en unas plataformas que en otras, porque en YouTube, bueno, no está teniendo demasiado tirón. No llego a 200 suscriptores, pero en TikTok la verdad que he tenido mucha más relevancia y mucha más importancia y sobre todo mucha más acogida, ¿no? Digamos que a estas alturas voy por unos 1600 seguidores ya en TikTok, lo cual para los temas que tratamos me parece un logro bastante inmenso. Y bueno, vamos a ver esto por dónde va. Continuamos, lo posible, lo imposible, reencarnación, transformación, vivir con ello como si fuera algo normal, ¿no? Pregúntense, ¿y si esto fuera un tipo de sueño? Porque ¿qué une a los sueños y a esta realidad, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues aparte de ser una dimensión, ¿no? Algo espacio-temporal, porque sin espacio no hay un donde ocurre la realidad, y sin el tiempo no hay una secuencia de conciencia, ¿no? Estaría todo congelado y no seríamos conscientes de nada, es como si estuviéramos dormidos, ¿no? Como si estuviéramos muertos, por así decirlo. Por lo tanto, el espacio y el tiempo es algo fundamental para la realidad, ¿no? Porque si somos algo, tenemos que ocupar un espacio necesariamente y necesitamos un tiempo para ser consciente de ese algo, ¿no? Porque si no es como si no hubiera nada. Desde dentro, por lo menos, ¿no? Desde fuera puede estar parado el tiempo, pero no para nosotros, sino exteriormente. Bueno, son muchos conceptos, vamos a ir poco a poco, paso a paso, porque también podemos ir mucho a mucho, amigos y amigas. Amigues también. Amigs, por intentar integrar a absolutamente todos los que hagan falta y no hagan falta, ¿no? Aquí no se nos caen los anillos por modificar y flexibilizar el lenguaje con tal de adaptarlo y readaptarlo a cualquier tipo de realidad y realidad, dependiendo de para quién, ¿no? Ya iremos pillando un poco esta jerga y este código del lenguaje cuántico, pero solo deciros que no acaba ahí, ¿no? Puede haber incluso el lenguaje postcuántico, quién sabe, iremos viendo. Pero bueno, vamos un poco a centrarnos en lo que estábamos hablando de las experiencias, ¿no? ¿Qué pasa con los sueños y con esta realidad? No la realidad en sí, porque puede haber muchos tipos de realidad, ¿no? No es lo mismo la realidad de un ciego o de un daltónico o la de una vaca, ¿no? Una abeja o cualquier otro tipo de realidad, ¿no? Un perro. Quién sabe qué tipos de realidades puede haber por ahí, ¿no? Al final la realidad viene determinada por nuestros sentidos y nuestras percepciones, ¿no? No es que nosotros vivamos la realidad original, sino que captamos la realidad según los sentidos y lo que somos, ¿no? Efectivamente. Entonces continuemos. ¿Qué hay en común entre un sueño y una realidad? Pues es una experiencia, ¿no? Una experiencia sensorial, una experiencia dimensional, una experiencia espacio-temporal, con sus límites y sus ilímites, ¿no? Ya veremos cómo tiene sentido también reformular y reinventar el lenguaje, ¿no? Inventar el lenguaje, porque a lo mejor esto ya existía, pero no lo recordábamos. Quién sabe. Puede tener mucho sentido, ya lo iremos viendo, ¿no? Aunque esté lleno de paradojas y de cosas reales e posibles. Bueno, entonces, ¿qué es una experiencia? Una experiencia es un tipo de realidad, ¿no? Más allá, con sus límites y sus ilímites, como hemos dicho, ¿no? Con sus límites, ¿no? Superposición cuántica, tanto ambivalencia, los dos a la vez, como uno de los dos, como ninguno, si no existe en tu idioma, ¿no? Claro, el lenguaje también viene determinado un poco por muchos factores, ¿no? Es algo multifactorial. Igual que se puede
crear palabras o reinventarlas, pues se pueden borrar, ¿no? Efectivamente, quién sabe. Pero bueno, eso ya iremos viendo también más adelante. En fin, son experiencias, ¿no? Más o menos posibles, o más o menos coherentes, o más o menos plausibles o verosímiles, ¿no? En función de dónde partimos y de cuándo, actualmente, ¿no? En función de cada uno, al fin y al cabo, puede ser algo subjetivo o relativo, ¿no? Porque todo no es que sea relativo, sino que todo puede ser relativo, ¿no? Puede. Hay una diferencia entre todo es absolutamente y todo puede ser, ¿no? Como posibilidad. No es lo mismo una certeza que una posibilidad, desde luego, ¿no? Una certeza es algo que es y que damos por hecho. Una posibilidad es una potencialidad, ¿no? Algo que es posible, pero que no siempre tiene por qué cumplirse, ¿no? Y ya veremos la diferencia, sobre todo porque, aunque todo es relativo realmente, todo parte del sujeto, ¿no? Aunque puede ser, pues, también partir de sujetos absolutos, o puede ser absolutamente relativo. Ya veremos un poco estos conceptos también más adelante, ¿no? Incluso en Cosmología del Infinito los tratamos. ¿Por qué puede ser absolutamente relativo? ¿Qué significa absolutamente relativo? O absoluto relativamente. Bueno, algo absoluto relativamente es algo como las leyes o como los mandamientos, ¿no? Algo que parece absoluto y que siempre ha sido así, que siempre lo será, pero que no lo es realmente, ¿no? Como en su momento fue que la Tierra fuera el centro del universo, ¿no? O que el Sol giraba a su alrededor. Era algo absolutamente relativo, ¿no? Que en el momento se pensaba que era así sí o sí, que no había otra, pero luego se descubrió que no, que era algo irreal, ¿no? Sin guión. Bueno, entonces las experiencias pueden ser infinitas, ¿no? Esa es la idea. Como sueños, ya lo decía Calderón de la Barca, la vida es sueño, ¿no? Los sueños son, pero claro, a veces los sueños son tan reales en el momento que no sabemos ni distinguirlo de la realidad, ¿no? Hasta que nos despertamos y nos damos cuenta. Pero claro, el hecho de que nosotros no recordemos haber soñado otras cosas no significa que no las hayamos soñado, ¿verdad? Eso puede marcar mucho la diferencia. Ahora imaginemos lo siguiente, lo que decíamos, reencarnación, transformación infinita, ¿no? Como los indios. Imaginemos haber sido todo y que seremos todo en el futuro, ¿no? Absolutamente todo, cualquier cosa, cualquier tipo de vida, cualquier tipo de realidad, cualquier tipo de sueño, cualquier tipo de experiencia o dimensión, ¿no? Infinitas dimensiones, claro, infinitas realidades también. ¿Por qué infinitas? Pues porque no es algo tan absoluto y certero, ¿no? Sino que depende de la percepción de cada uno. Entonces aquí no contamos no solo un lenguaje dual o dualista, ¿no? O binario o bipolar, ¿no? Como es el español actual clásico o más, por así decirlo, popular, ¿no? Que lo tiende a dividir todo en blanco o negro, todo o nada, sí o no, sino que es algo más relativo, ¿no? No es tan absoluto. ¿Por qué binario? ¿Por qué bipolar? ¿Por qué dual? Pues insisto, porque lo tendemos a dividir todo en buenos o malos, blancos o negros, etcétera, ¿no? Y la vida no es solo dualidades o una cosa y su opuesto, ¿no? De hecho, en la vida una paradoja se puede dar, otra más, que es que se puede sentir una cosa y la contraria, o se puede ser una cosa y la contraria, ¿no? Se puede ser bueno y malo a la vez, según para quién, no según el momento. Se puede ser blanco y negro a la vez, ¿no? También, según para quién, según el momento, etcétera, ¿no? Entonces, otra paradoja más. Y violando el principio de no contradicción, ¿no? Sobre todo. Que realmente, pues, es un principio humano, ¿no? No tiene por qué ser una verdad absoluta para siempre. Como hemos visto, se puede sentir incluso una cosa y la opuesta, ¿no? O ser una cosa y la opuesta. Se puede sentir amor y odio a la vez, según, ¿no? Y bueno, la verdad que como primer capítulo está bien, ha sido intenso. Creo que tendremos que ir también profundizando y sobre todo explicando más conceptos todavía, con precisión, con paciencia, paso a paso. Ya lo he dicho, poco a poco y mucho a mucho, todo puede ser.
Y imaginemos sobre todo eso, porque la imaginación, ¿vale?, es algo que puede ser infinito también. In-finito, ¿no? Claro, al final si uno se acostumbra a no imaginar o a imaginar solo lo posible o lo teóricamente posible dentro de los límites de uno, ¿no?, o de varios incluso, ya sean creados por uno o heredados, pues la imaginación se puede llegar a atrofiar, ¿no? Pero bueno, les daré una pista. Hay quien incluso dice o cree o sabe que la imaginación es la memoria infinita, ¿no? Porque claro, si lo hemos vivido todo y lo vamos a vivir todo, absolutamente cualquier cosa que podamos imaginar son recuerdos de otras vidas. Así que nada, todólogos y todólogas del infinito, del in-finito, recordemos, la vida, la cultura, la experiencia y la realidad, o la i-realidad, o las i-realidades, pueden ir más allá de la propia experiencia cultural de Occidente actualmente, ¿no? Como es hoy en día. Y la vida puede dar muchas vueltas, ¿no? No tiene por qué ser algo estático y siempre igual, ¿no? Por mucho que le gustaría a mucha gente, ¿no? Ya con mejores o peores intenciones, pero a veces no solo más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no?, sino que nos acostumbramos a ciertos tipos de realidades, a ciertas uniformidades y a ciertas inercias, ¿no? Y parece que toda la vida va a ser igual. O que siempre ha sido lo mismo, ¿no? Porque claro, depende de la escala temporal en la que nos movamos. No es lo mismo una vida humana, que de media son 70, 80 años en Occidente, ¿no? Porque en el planeta la media pues eran unos 40 o 50 años, ¿no? Teniendo en cuenta todas las culturas que hay en todo el globo, ¿no? Pero bueno, basémonos en Occidente. Digamos que no es lo mismo, comparando a escala temporal una vida humana, que pueden ser 70, 80 años con suerte, ¿no?, con más o menos suerte, que a escala cósmica, ¿no? Que claro, hasta lo que sabemos el universo tiene unos 13.800 millones de años. Hasta lo que sabemos. Eso es el universo. Yo hablo del cosmos, ¿no? El cosmos, todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá, en todas sus dimensiones y realidades, ¿no? Entonces no es lo mismo un universo que infinitos. Igual que no es lo mismo el cosmos, que es todo lo que existe, que infinitos, ¿no? Sería una redundancia decir el cosmos o infinitos cosmos, porque sería lo mismo todo lo que existe. En cambio, puede haber un universo, igual que puede haber infinitos. Es decir, el cosmos sería algo infinito, bueno, in-finito, ¿no?, porque tendría partes finitas, ¿no? Sería el todo y las partes, así como la nada. Y el universo podría ser tanto finito como infinito, pero sería un universo, ¿no?, dentro de todos los infinitos universos posibles. Bueno, ya iremos aclarando estos conceptos, insisto. La verdad que para ser el primer capítulo creo que ha estado muy bien y que ha sido demasiado intenso, ¿no? Bueno, ya para mí no, porque lo tengo muy normalizado, ¿no?, muy interiorizado este tipo de términos, este tipo de conceptos, y ya es algo normal y común, ¿no? Y no solo para mí, para mucha más gente, ¿no? Porque al final, que algo no sea evidente o que algo no sea público o común para uno no significa que no lo pueda ser para otros, ¿no? Y sobre todo el hecho de que no se conozca, por lo general actualmente, no quiere decir que no sea real, ¿no?, sino que a lo mejor interesa o no interesa en según qué contextos, ¿no? Ya iremos viendo qué posibilidades puede haber, no solo certezas y realidades. Así que nada, todólogos y todólogas, me presento ante vosotros, un placer, y continuamos.